Encuentros con el Cristo resucitado, de Juan E. Hugel. Prólogo. Abrí la ventana de mi habitación en el cuarto piso del dormitorio para gozar la primavera. El sol impartía un tierno calor que disolvía los recuerdos del gélido invierno. Hojas nuevas adornaban los árboles que, hasta hacía pocas semanas, parecían enormes esqueletos. Una brisa invadió mi habitación con los olores frescos de la renovada vegetación. Yo cursaba un año de estudios de posgrado en Nuevo Testamento. Pocos días antes, había recibido un paquete de libros teológicos de segunda mano enviados desde Londres. Entre ellos, encontré un libro con el título The Revelation of the Risen Lord, la revelación del Señor resucitado, escrito por un clérigo y profesor inglés de nombre Brooke Foss Westcott, quien posteriormente llegó a ser obispo en la iglesia anglicana. Tomé el pequeño libro, me senté junto a la ventana y empecé a leer. Los pensamientos lógicos cuidadosamente ligados, las consideraciones frescas y sanas sobre el texto bíblico y el espíritu reverente del autor iluminaron de tal manera su exposición de los relatos de las apariciones del Señor Jesús después de su pasión que sentí, como nunca antes en mi vida, la presencia de Cristo resucitado. En un momento no pude contenerme más y en voz alta exclamé: «En verdad, el Señor ha resucitado». Ese librito ha marcado en forma indeleble toda mi vida y ministerio. Lo he vuelto a leer en repetidas ocasiones. He predicado numerosos sermones sobre las apariciones del Señor resucitado, asistido por las ideas sugestivas del autor. Y en múltiples momentos he sentido el acompañamiento del Señor resucitado en el camino de la vida. Hace años nació en mí el deseo de compartir las aportaciones del profesor Westcott con el pueblo hispanoparlante. Originalmente pensé traducir el libro al español, pero al considerar que ya hay demasiados libros religiosos traducidos del inglés, desistí. Preferí plasmar mis propias reflexiones sobre las reseñas de las apariciones del Cristo resucitado desde mi contexto pastoral en México durante más de 40 años de servicio ministerial y misionero. Reconozco, sin embargo, que muchas de las observaciones, explicaciones y conclusiones en mis exposiciones sobre los pasajes bíblicos reflejan puntos de vista del profesor Westcott y agradezco la influencia perdurable de este autor en mí. The Revelation of the Risen Lord fue escrito hace 135 años, en 1882, en una época muy diferente de la nuestra, antes de que el ser humano volara y gozara de luz eléctrica, la radio y la televisión, antes de que su confianza en el progreso de la humanidad se viera destrozada por dos catastróficas guerras mundiales. Y mi experiencia inicial al leer este libro se dio hace más de 60 años, en 1957, antes de que usáramos computadoras personales e iPods, y nos comunicáramos por teléfonos celulares, antes de que los vientos del relativismo de la posmodernidad barrieran con muchas normas culturales y morales. Si bien es cierto que tanto el libro como mi experiencia se dieron en épocas muy diferentes a la actual, creo que el mensaje de ambos, que Cristo resucitó de los muertos y está entre nosotros hoy, es perdurable y necesita ser expuesto en términos accesibles a los lectores de hoy. Puesto que creo firmemente en la resurrección de Jesucristo, con cuerpo transformado y glorificado, mi intención en las siguientes exposiciones no es apologética. No pretendo convencer a mis lectores acerca de la veracidad de la resurrección de Cristo. Mi deseo, más bien, es que, así como el Señor resucitado se dio a conocer a través de las páginas de aquel pequeño tomo y marcó mi vida para siempre, a través de las palabras de este humilde opúsculo, el mismo Señor Jesús se revela en la vida de cada lector, llenándola de un gozo inexpresable y glorioso. Señor, quédate con nosotros. Lucas 24:31. Juan E. Hugel.